Hola, homies. Así es, no tengo cámara ahorita. Pues ya que estamos en situaciones medio diferentes, pues hoy vamos a hacer una reseña de un libro. Para los que no saben, un libro es como un tweet así, pero largo, o sea. Así es, amigos, Smelly Cheese ahora es Canal 22, pero con groserías y mejor edición. Al parecer, casi el 98% de mis suscriptores son vatos, entonces escogí un libro que va a gustar bastante aquí entre los hombres. Mujercitas de Louisa May Alcott. Leí este libro en como 6 meses. Es que no mames, güey, no hay imágenes. Y aparte son 777 páginas. Solo mira la magnitud de este libro. O sea, está bueno como para agarrarse a Antes de leer el libro vi la película que hizo pues Greta Gerwig. La película está muy padre, ya hablé de ella para mi video del Oscar. La verdad es que hay una gran diferencia entre la película de Gerwig y el libro, pero no nos adelantemos. Empecemos con la trama para quienes no saben. Mujercita se trata de las hermanas March, Joe, Beth, Amy y Meg. Aquí las dibujé yo bien chido. Iba a usar la película, pero pues la neta yo siento como que queda así más chido con mis dibujos hechos en Paint. Ellas viven durante la guerra civil de Estados Unidos y pues su papá se va a pelear a la guerra. Joe es la protagonista y la verdad es que es bastante obvio después de que lees sobre la vida de Alcott que Joe se supone que es ella porque pues, o sea, se proyecta un chingo. Y luego pues también está Amy, ella es la que pinta. Es bien culera con Joe, o sea, en una parte de hecho le quema su manuscrito. También está Meg, la mayor, que se supone es la que sí actúa como dama. Otras reseñas que he leído o visto siempre dicen que Joe le tiene envidia a Meg por su femeninidad. La verdad yo no creo que sea así. Yo pensé que en realidad le valía madre eso. En algunas partes del libro la critican porque no es femenina, pero pues a ella le viene valiendo ver. La última hermana es Beth. Pues no la desarrollan tanto porque pues se muere. Beth is really, really sick. Otro personaje principal es Lawrence, o Lori para los compas. Él es el vecino de las March. Él vive locamente enamorado de Joe, pero ella pues nunca le hace caso. O sea, son muy buenos amigos y así, pero pues ella solo lo ve como eso. Lori le declara su amor a Joe y le pide matrimonio después de su graduación. A ver, desde ahí estamos mal. Sí son amigos de toda la vida, pero no mames. Mínimo pídele que sea tu novia, güey. El caso es que Joe lo rechaza, le dice que no lo ama de esa manera. Entonces la única opción lógica es superarla. No mames. La única opción clara es casarte con la hermana de la que te rechazó. Pues sí, no mames. Y sí, Lori y Amy se casan. Hay muchas personas que defienden a Amy y Lori. Y obviamente sí funcionan mejor que Lori y Joe. Pero no sé, todavía yo lo siento como medio raro. La verdad es que este libro, la manera en la que está escrito es muy moderno. Y de hecho a veces se me olvida que salió en 1868. Por eso de que, pues sí, es muy progresista. O sea, porque lo comparo con un libro como El Padrino de Mario Puzo y los dos libros salieron con 100 años de diferencia. Todas las mujeres en El Padrino son pues súper pendejas y las tratan como objetos. Si quieren hasta la comparamos con algo más reciente, o sea, a Black Widow antes de Endgame. Aunque es más progresista que varias publicaciones después de la Revolución Industrial, tiene cosas que probablemente hoy las consideraríamos como microagresiones. Especialmente hay como un poquito de antisemitismo en el libro. Varias veces se les describe a los judíos con los estereotipos más comunes que se les asocia. Es como un poco raro, pero bueno, era 1800 quién sabe qué. También hay un capítulo en el que Meg le va a contar a su mamá de los pedos que tiene con su marido. Ella le cuenta que siente a su marido distante y que ella siempre está cuidando a los bebés. Pues la mamá básicamente le dice, pues tú pinche morra pendeja, hazle caso a los dos, pinche huevo. Aunque pues sí, eran finales del siglo XIX y pues vamos a pasitos de bebés. Y bueno, todo esto es como cosas tal vez que resultarían ofensivas. Hoy la quitaron de hecho en la versión de Gerwig. Hablando de, en mi reseña original de la película de Gerwig hizo mucho énfasis en que la historia se trata de crecer, porque pues Joe no quiere crecer, pero pues esto también está muy presente en la novela. En la historia pues Joe aprende que los cambios vienen y que la infancia se acaba. Creo que ese es el mensaje, porque por lo menos sus hermanas evolucionan bastante alrededor de ella. Bueno, excepto pues Beth, ¿no? Porque pues se murió. Al principio del libro ella se pone que sus hermanas crezcan, como que sí hace berrinchitos cuando va a haber algún cambio, pero cuando por ejemplo se entera de que Amy y Lori están casados, pues se pone bastante feliz. Y bueno, no sé, yo me identifico un poco con Joe y a mí como Joe me dan miedo los
los cambios y así. Pero eso ya es demasiado personal para este video, entonces regresamos a comparar el libro y la película. Me gusta más cómo la película cuenta la historia porque es de manera no lineal y siento que así le da un mejor ritmo y como que crea mejor la relación de Amy y Lori. Aunque en el tiempo de Alcott, pues las historias no lineales no eran tan populares. La verdad es que siento que el libro tiene un chingo de relleno. No sé, yo siento que lo que más importaba es lo que le pasa a Joe, Amy y Lori. Todo lo que le pasa a Meg no está tan interesante, la verdad. Al final Joe se casa con un profesor alemán, así como de la nada. O sea, sí lo introducen desde antes. De hecho, a Lori este vato le da celos, pero la verdad es que en realidad no tiene sentido. Aparte, ahí es donde difiere la película. Acá te explican que lo agregó Alcott porque la editorial se lo pidió. Y eso básicamente es Mujercitas. Lo recomiendo bastante, está chido, pero no debería de ser tan largo, aunque pues ya les spoileé todo, ¿no? Y bueno, eso fue todo por hoy. El próximo libro del que quiero hablar es 1984 de George Orwell. Voy a intentar hacer estos videos de libros. El año pasado solo leí como 3. Bueno, pues síganme en Twitter, Instagram y TikTok. Ve mi último video. Bueno, acabo de decir esto, güey. Te aventaste antes. Suscríbete y dale al like. I got a lot of empty cans on my floor. I got a lot of dirty clothes in my drawer. But that's how it goes. Yeah, that's how it goes. I got a lot of problems I don't got a name for. I got a couple people kicking at my front door. But that's how it goes.